Buen día, Carlos, Machi y la audiencia de la Saludos, revista. Carlos. Buenos días a todos. Adelante. Parece que hubo otro accidente importante en la zona de De Nagua a Samaná. Nagua, Sí. Samaná. Pero con la característica según se dice, de un cable de alta tensión que le cayó encima a una guagua, a un autobús. Sí, según estuve Sí, viendo, parece que tuvo que ver eso. esa es la causa del accidente, en la que hasta ahora se ha reportado 5 muertos, 4 de una misma familia, más el conductor del vehículo, producto de que la guagua Se incendió. tuvo un roce con un cable de alta tensión, se incendió, cerca de 22 heridos. Esa zona, cuando no es por un descuido humano, es producto también de la casuística, porque han sido ya varios los accidentes que hemos tenido en Santo Domingo, en Pero Sánchez, Samaná, Machi. Pero parece ser que es Sí. extraño porque para hacer un cable de alta tensión tenía que estar pasando por las torres de campana. No sí. sé, No, pero no sé. parece ser que el vehículo chocó la torre, o de alguna manera, por lo que estoy viendo en el periódico, que al parecer hubo una cantidad considerable de muertos, precisamente por eso. Fue que chocó, y quizás no fue exactamente por la agravante de ese accidente, fue esa. La muerte, dice este periódico que fueron 6 muertos y 17 heridos en Colorado de Nagua. Posiblemente se haya salido de la carretera entonces para chocar con la torre de alta Que se tensión. con un poste del tendido eléctrico, pero habría que ver qué poste fue. Bueno, es lamentable. Es lamentable la situación. Mira, Carlos, a propósito de las demandas de aumento presupuestario que están planteando los jueces y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, desautoriza más bien los métodos que pudieran utilizar los jueces para lograr esta reivindicación, que no es más que el cumplimiento de un mandato de ley que prevé una partida presupuestaria para el sector justicia y el Ministerio Público, que si mal no recuerdo anda sobre el 4.10 o 4.1 los ingresos del Estado dominicano, y que cada vez que se está discutiendo la elaboración del presupuesto, pues por lo menos los jueces que están organizados en las diferentes asociaciones que tiene este sector de la justicia son reiterativos en pedirle al presidente de la República que consigne una partida presupuestaria que pueda contribuir a solucionar las estrechez económicas con que trabaja el sector justicia en la República Dominicana. Pero como siempre, este es un tema que cada 4 años, o cada año va a salir a la luz pública. Yo he dicho muchas veces que parece que independientemente de los reducidos del presupuesto o de los ingresos, como se plantea muchas veces, para tener una posición de que no es posible cumplir con lo que dice la ley, a veces creo que la falta de voluntad política para entender la importancia del Poder Judicial, la importancia y el rol que juega el Ministerio Público y la Policía Nacional, no permite que el Estado, a través del Ejecutivo, pues, pueda disponer y hacer todo el esfuerzo posible para que esas 3 instituciones que tienen mucho que ver con el tema de la seguridad, pues puedan manejar una cantidad de recursos que mínimamente le permitan cumplir y mejorar la función que ejercen para el Estado dominicano.
Y yo cuando hablo de falta de voluntad es porque muchas veces vemos que cosas que no están presupuestadas llevan una cantidad inmensa de recursos y cuando hay interés se ponen en el presupuesto y se ejecutan. Sí. Y se ejecutan. Pero esto que es permanente, que tiene que ver no solo con el tema de la seguridad ciudadana, sino con el cacareado tema también de la seguridad jurídica, porque en la medida en que usted tiene... ¿No será que los legisladores no están motivados a hacer un esfuerzo en ese sentido? La explicación uno no la sabe al final. Podrá tener alguna justificación o alguna explicación técnica, pero yo no sé si hay una justificación en el fondo de esto, o si es falta de comprensión o de motivación, como plantea Machi. Porque no es posible. Nos quejamos a diario de los problemas de la justicia, del problema del Ministerio Público, del problema de la policía. Lo que pasa Claro, siempre, el origen de los problemas no siempre serán de carácter económico. Claro que no. Sin embargo, oí precisamente hoy en las noticias que se prohibió que los policías tuvieran un segundo trabajo, además de su rol con el Estado Dominicano. Ese es un tema, yo digo, complicado, porque si usted quiere tener una policía 24 horas, único trabajo, tiene que contemplar de dónde van a salir los recursos para usted pagarle un sueldo que le permita a los agentes policiales no dedicarse ni al motoconcho, ni echar día, ni prestarle su servicio a una tienda o a una compañía de vigilante privado. Tiene que disponer no solamente, por eso es que muchas veces las leyes caen en la obsolescencia, porque son... Últimamente hay muchas plazas en la policía y esos ahorros podrían dedicarse a incrementar los costos de operación, incluidos los salarios. Hay muchas plazas en estos días porque se han expulsado muchísimos policías. Hay que decir, Machi, que eso es lo ideal, ¿verdad? Que el policía solo se dedique a ser policía. Y la excepción que prevé la ley, dedicarse a la docencia. Pues eso es un reducido grupo, porque sabemos que la mayoría de policías nuestros no tienen la preparación académica como para salir de los del cuerpo policial a realizar las labores de docencia. Eso es para una minoría de los integrantes de este grupo. Pero Machi, te decía que aquí tenemos que ver este problema con mayor seriedad, entiendo yo. Y a propósito veo que el gobernador del Banco Central da a conocer el crecimiento económico de la República Dominicana. Yo me resisto a abordar estos temas al margen del origen que lo ha generado. El primer empleo de un campesino que viene a la ciudad en un tiempo en que no se le daba cabida en los institutos armados a los nacidos en la capital. El primer empleo era la policía, la marina, la guardia, y los salarios eran bajísimos, pero era el primer empleo. Abandonando y siguiendo esa corriente poderosa que dominó toda una década de mudanza del campo a la ciudad. Pero hay que recordar que tampoco se hacía esfuerzo por conseguir, apenas en la carrera estudiantil, apenas yo vi a dos ex estudiantes que ingresaron a los cuerpos armados. Apenas dos. Que llegaron a la oficialidad también,
pero no es que entraron como oficiales, sino por un proceso muy engorroso que implicaba la familia, las influencias en el Estado. Pero el primer empleo de un campesino, un joven del campo llegado a la ciudad, fueron los cuerpos armados. ¿Qué parece, Machi, que en sus orígenes el ser policía o ser guardia era para los que no tenían ningún tipo de oportunidades y para los que no daban para nada, como decían en el campo? Tú no das para nada, métete a guardia. Los que no rendían en la escuela no eran los más inteligentes los que iban a la policía o a la guardia. Eran los que tenían problemas con el desarrollo de los procesos educativos y de conocimiento, terminaban siendo guardias. No, pues ya tú me estás hablando del tiempo de grandes empresarios, para redondear el comentario, grandes empresarios del país fueron primero guardias y policías. ¿Grandes empresarios hoy día te refieres? Sí, porque tú vienes de un periodo que no conociste cuando un marino ganaba 19 pesos mensuales. Yo no sé si resolvían su problema, yo no sé. Pero el estado de la indexación de la economía tampoco lo recuerdo completamente, pero yo sé que, por ejemplo, la carne de res en los años 50 estaba a 35 centavos la libra. Por ejemplo, una lata de aceite de 50 libras costaba 3.50. Cosas por el estilo. Cosas por el estilo. Que unos zapatos de la FADO no pasaban de 6 o 7 pesos. Un zapato no bueno, pero relativamente bueno para no andar descalzo. Y la ropa de los muchachos en las escuelas eran uniformes, cerradamente uniformes, hasta con corbata. Siempre han tenido sueldos bajos. Es lo que tú en el fondo nos plantea. Los sueldos legales, porque hay sueldos que no son legales, que se lo han puesto ellos mismos, no han subido realmente. No han tenido esa evolución que da la indexación económica del país. Yo va a decir el mío. Yo va a decir el mío. Yo lo que pienso que a veces se es injusto con sectores laborales, son los jueces y los policías, lo primero que me vienen a la mente, que son precisamente los que están ahora mismo en la discusión de que los jueces van a manifestarse porque quieren mejores salarios y los policías se está pidiendo que solamente sean policías por lo que ganan como tal. Como que de cierta manera se ha hecho permanente o parte de la costumbre de los gobiernos el no prestarle mucha atención a las cuestiones salariales de sectores que no están por su naturaleza permitidos o que a manifestarse. Es decir, no es muy concebible ni muy usual, es totalmente quizás ajeno a lo que es la naturaleza de las instituciones, que se manifieste un juez que solamente debe hablar por sentencia, no puede emitirse una sentencia protestando porque tiene un salario muy bajo, y un policía que se supone que, que por la formación castrense que tienen no son deliberativos. Pero Machi está hablando de algo que también hace pensar a uno de que se toma muy en cuenta lo que tiene que ver el alza salarial, porque quizás es lo que la gente ve como solución más inmediata, pero hay países donde si la comida es asequible, si los precios de los alimentos son razonables o de todo lo necesario para sostenerse de manera básica es asequible. Son países donde se puede decir que se puede vivir. No vamos a decir que con bajo sueldo,
pero no es tanto cuestión a veces de subir los sueldos, sino de controlar los precios del artículo de primera necesidad. Una información que yo no tengo en este momento. ¿Qué posición o resolución económica acompañó a esa de que los policías solamente podían ser policías, que no podían tener un segundo empleo? No sé. Ninguna hasta ahora. Hasta ahora ninguna, porque el tema de salario no es parte de la discusión ni de la aprobación de la ley. Ese tema está referido a una ley, la Ley General de Salarios Públicos, que deberá implementarse en el país. Tampoco se está hablando de cuánto le cuesta a un policía ser policía también, porque hay muchísimos insumos hasta que son para su propio trabajo que ellos tienen que adquirirlo, según tengo entendido. El doctor y yo venimos. Yo quiero preguntar una cosa a los tres. ¿Es el policía y el juez un trabajo como cualquier otro? No son un trabajo como Muy cualquier bien. otro. El Estado y la sociedad debe ver al policía como una persona que tiene un mínimo de necesidades, independientemente de eso que Machi y yo hemos estado diciendo 30 años, de que el hecho de ser honesto no está ligado al sueldo. Bueno, El Estado tiene que ponerle un sueldo al policía y al juez capaz de desempeñarse en funciones sin tener que hacer otra función. Correcto. Ahora, si él es ladrón, ese es otra otro cosa. problema. Esa es otra cosa. Fíjese que Ahora, doctor, el tiempo que se tomó Machi explicando el tema de que las cosas alcanzaban antes con 27 pesos, yo disiento de él porque ese es el precio que también le toca a las otras personas pagar. Es decir, cuando la mamá mía o la mamá de Machi iba al colmado, la lata de aceite le valía lo mismo. igual. Ahora, ir a la avenida Duarte, después que terminar el servicio, hacer seguridad de una tienda, ¿está bien o está mal? Bueno, Doctor, depende de cómo yo se creo- organice. No es Yo creo que correcto, no. pero es una forma de supervivencia. Yo creo que no. Por eso decía, en principio, yo estoy de acuerdo con que el policía, al igual que el juez, se dediquen a una función única, ser policía. El juez no puede hacer una sola cosa, que es dar clase. Igual el policía ahora, según lo que está planteado. Igual el policía. Ahora, eso tiene que estar acompañado de una medida que le garantice a esa persona que dedicarse a tiempo completo va a tener los suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades. Y de nosotros el doctor cuatro, y yo, ¿cuáles son las diferencias El de do- criterio que hay aquí ahora mismo? el doctor y yo venimos de un tiempo en que vivimos el periodo de las cantinas. ¿Verdad? Las cantinas en las Fuerzas Armadas y la policía, que suplían una serie de mercancías a precio de ganga a los miembros de ese. De ganga no. Lo que pasa es que las cantinas tenían dos complementos. Primero, en el pasado, el sueldo le sobraba al militar, porque el cuartel le ofrecía toda su necesidad. El sueldo era para la familia. El cuartel le daba comida y le daba cama y le daba también una cantina Vivían en el que cuartel. podían comprar sus insumos ahí, hasta prendas. Es decir, un policía te compraba un reloj que te lo vendía en la calle, se ganaba unos cuartos comprando de la cantina. Es como una zona franca. Pero yo quiero saber cuál es la diferencia de lo que estamos discutiendo aquí. No, doctor, porque en el fondo no hay diferencia. Estamos viendo el problema de cómo un sector tan importante como el sector justicia, el sector policía, siempre están cada año con la misma penuria, demandando del Ejecutivo y de los legisladores que se cumpla, en el caso del Poder Judicial, con el mandato de ley que prevé un porcentaje presupuestario. Y en el caso de la policía, que parte de los problemas que tiene, que no es el origen, es también la estrechez económica con que se manejan sus agentes, o una parte de ellos, porque hay una reducida cantidad de policías que al margen del sueldo que perciben, ostentan una bonanza económica
inexplicable, quizá producto también del mismo caos y de las distorsiones que genera la forma en cómo se ha manejado la Policía Nacional. Tú estás viendo cómo se están yendo mucha gente de Puerto Rico para República Dominicana. Sí. Es un descenso en su estatus. Pero claro, Así mismo está ocurriendo en la policía. Lo que Gente va- que han cumplido ya el periodo reglamentario de permanencia y están pidiendo su baja. Y hay muchas plazas que se están quedando sin... Esa movilidad tú la tienes. Por ejemplo, anoche nosotros teníamos a un ciego, ingeniero eléctrico, que tuvo un atraco. Y él nos decía, Carlos y a mí, que él siempre ha vivido en San Cristóbal. La gente tiene movilidad para donde vale menos, para donde le cuesta menos las cosas. San Cristóbal es más barata que la capital. Claro. Pero Santo Domingo es más barato que San Juan de Puerto Rico. Y tú el que es pensionado, eso que está diciendo Machi es mucho más de lo que la gente se piensa. Tú te andas por la calle de aquí y nosotros que pasamos por una época que íbamos mucho, encontramos una gran cantidad de puertorriqueños que están viviendo aquí o que van y vienen, porque les cuesta menos, Su rentabilidad. ¿verdad? Todo. Esa es la movilidad social que produce la economía. Y cuando Machi decía el tema de que era la mayoría salía del campo siendo guardia. Hay un obispo, que no quiero decir el nombre porque no sé si a él le va a gustar, que le dijo a un amigo, dice, monseñor, ¿y por qué usted fue cura? Dice, bueno, es que yo hice el 8º curso. Y cuando llegué al 8º curso en mi campo, tenía 2 alternativas. O me iba al seminario o me iba al cuartel. Pero eso era el guardia, porque el cadete era el hijo de los oficiales. Es decir, aquí tienen 2 orígenes. El cadete, los hijo de guardias. oficiales. El cadete, que es el que lo es El profesional. profesional. Fíjate que hemos tenido 3 jefes de la policía, hijos de Hijo. jefes de la policía. Hijo del jefe. Sí. Ahora, el obispo dijo, me quedan 2 caminos. Y preferí El seminario. la iglesia porque tenía el 8º. No, por eso decía que su origen está muy vinculado, doctor. Una, a la falta de oportunidades. 2, y decía, y es así, el que no rendía en la escuela y no daba para nada, ¿dónde terminaba? O echando Dios siendo policía. O el que no quería echar su vida en el campo. Dijo, Habían 2 caminos. yo me voy para la ciudad. Su primer empleo. Sí, pero oye, te voy a decir una cosa. En el sur era un hábito. Eso de que no sirve para nada era verdad, pero no era total. No era total, no. No era total. Eso es como decir, ese muchacho no sirve para nada. ¿Te acuerdas cuando no pasaban de deja la escuela? Deja la escuela. Deja la escuela. Pero el militar, por ejemplo, del sur, hay lo que se llaman los guetos militares. Así como cuando bueno. llega un dominicano a Alto Manhattan y ahí van toditos. Todos sin tal. Así también hay el Comunidades que nada más se sale de ahí siendo Sí, militar. No, porque hay un militar que metió a todo el mundo militar. Ah. Tú coges, por ejemplo, Duvergé, Elia Piña, Jimaní, todo eso Pérez, qué sé yo qué. Toda esa gente la enganchó, lo engancharon los viejos. Usted sabe ahí. que yo vi eso Samaná recientemente era de en los 2 lugares, marinos. doctor. Era de los marinos, ¿verdad? Doctor, Yo tengo Y un primo. Miche marino también. Yo tengo un primo que en la revolución desertó, no por voluntad de él, sino porque no encontraba dónde ir. Consiguió una licencia de marino mercante y con eso partió raudo del país. Sí. Hay una seguidilla ahí con familiares, lugar. Por ejemplo, tú vas también igual que la mayoría de la gente que vive en gueto allá son del mismo pueblo. Exacto. Doctor, Y Sabana Church, y en los praditos, no ¿verdad? vayamos mal lejos. Sanjuanero. Ay. Son Y maneras. Neiva York también. Hay Neiva. Neiva York también. Sí, hombre, hay de Mire, a propósito, doctor, del tema salarial, yo quería hacer la combinación con el crecimiento económico. ¿Usted cree que hay un momento en que el crecimiento económico
más que exhibirlo como un orgullo de la República Dominicana, se pueda convertir Como un logro de la economía. como la economía en un tema que más que orgullo, de vergüenza? Bueno, da vergüenza porque ya hay una conciencia. Y es que el crecimiento económico es demasiado limitado a un solo sector. Porque si tú dijeras es horizontal, entonces tú lo exhibes. Con Pero orgullo. Cuando tú ves que son 4 sectores los únicos que crecen y los otros siguen con ese. Ahora, partiendo del criterio republicano de la riqueza, que dice que cuando un rico tiene mucho, abajo el laborón es grande, que la gente vive mejor. Yo no estoy seguro, pero puede que sea verdad. Yo tampoco. Porque mira lo que está pasando ahora. Ahora hay una crisis, hay una crisis ahora con el gobierno. El gobierno tiene un mes que está aguantado y el país está en crisis económica. Pero si, Entonces, ¿qué quiere decir? que si el rico es rico más pato, no hay derrame. Porque justamente Yo creo que cuando hay cuartos circulando que los ricos lo ponen. ¿Quién es el más rico de aquí? El gobierno. el Estado es el más rico, es el Estado, es así. Y como dicen por ahí, la cosa está floja y apretada. Las dos cosas, floja y apretada. Es un problema. Mientras más crece la economía, menos posibilidad tiene usted cada día de Hoy resolver su problema. Para mí No hoy hay es una fecha. indexación. Para mí es una No hay fecha indexación. importante. Hoy es una fecha importante. Creo que la etapa de ajuste que el presidente tomó para reajustar la economía y el Los 60 días. los 30 días él lo termina hoy. Lo que usó para confeccionar gabinete y para ajustar la economía. Danilo nada más pagó sueldo este mes. No erogó un peso para obras reproductivas. Ninguno. Solamente sueldo. En los gobiernos funciona el overnight, doctor. ¿Eh? En los gobiernos puede funcionar el overnight. ¿Qué es eso? O de una ventaja económica por aguantar un poquito los pagos. El overnight. Sí. Yo creo que Danilo lo que hizo fue aplicar su experiencia. Pero eso es lo único que lo sabe es él. ¿Por qué él detuvo todo en julio? Eso nada más lo sabe él y no lo dice. ¿Por qué? Porque ya no lo puede aguantar más. Ya a partir de hoy él no puede aguantar más esa Doctor, situación. y no es por lo que usted dijo el día pasado, ¿Qué que él cosa? aguantó, que le faltan 150,000 y está obligado a No, aguantar. no, porque él sabe que eso se consigue. ¿Eh? Es uno bonito soberano. No, ya lo emitió, emitió Otra una parte. vez, eso no importa. Además hay muchos recursos. Aquí hay cosas que la gente desconoce. Aquí tú llamas lo que se llaman los anticipos. Tú llamas a 4 empresarios y le dices a las telefónicas, necesitamos un anticipo. Sí. Dámelo de este año. Y ya. Además, doctor, en medio de esos 30 días que usted dice, también se anunció que ya no se le debía dinero al fondo. O sea que de cierta manera da una imagen de Mira, que no. hay muchas cosas que yo no soy economista, pero yo me lo sospecho. Yo creo. Tú no te fijas que el gobierno nunca dice ahorren combustible. Yo creo como que el impuesto del combustible, el gobierno cuenta con él. ¿Cómo que se cuenta? Pero parte de las cosas que ha planteado el ministro del Comercio es que aunque nos regalen, Vale 100 pesos. va a valer, va a costar Entonces, caro. yo tengo la sospecha de que nunca vamos a tener dos campañas. La de que ajusten las nóminas del Estado y 2, La rebaja al combustible. que no consuman tanto combustible y que no circulen tanto. Porque la primera medida para controlar el tránsito es que circulen menos, no gasten tanto Vamos a combustible. llegar a la conclusión de que los tapones son provocados, doctor. No, hay lo que gente pasa que lo es que el sospecha. gobierno tiene si tiene 100 pesos ahí, ¿cómo Ni le van a interés, decir? claro. No me manden mis 100 pesos. Den más ruedas. Quemen combustible. Óyeme, Llegó de cena. Bueno, vamos a una pausa, doctor. Usted sabe, doctor, que yo creo que algún día vamos a llegar al punto de que el gobierno va a dar el combustible para que los funcionarios se muevan en su propio carro.
yo creo que podría ser una medida. Nos vemos en un instante luego de la Y larga vida. Tenemos algunas variantes en el comercio que están variando mucho hábitos y costumbres. Le vamos a señalar 3 modalidades extrañas. En la semana pasada se habló aquí de una persona que llamó a un medio de comunicación diciendo que exigía investigación en torno a un dinero que sus padres le habían dado a un señor de nacionalidad haitiana para que le multiplicara 400,000 pesos en mucho cuarto. Por una maleta llena de... Lo iban a multiplicar. Y eso se dijo y se quedó todo el mundo tranquilito. Oye, búscame 400, hacen un lío, hipotecan casa, buscan los 400 para que le multipliquen su fortuna en una maleta de dinero. Es una prima de la cadena. Bien. La otra es una pequeña farmacita, apenas un cubículo, en una zona bastante habitada, como lo es Pedro Brán. Pedro Brán es una comunidad que se encuentra en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Esa pequeña farmacia, que debe tener aproximadamente unos 4 metros por 4, estaba cerrada porque ha sido asaltada e intentaron asaltar en varias ocasiones. ¿Sabes que Pedro Brán es una... ¿Cómo? Pedro Brán es una locura. Sí. Y la otra es el Sitio de colmado, más periodista del país. el colmado Elías en la 20 de septiembre en San Pedro de Macorís. Tiene una corporación de electricidad, vende energía y cuando no la pagan le suspende el servicio. Dios mío. Un switch machete. Cosa. Él es un generador privado. Él es una pequeña distribuidora. Dice, ayer se venció el acuerdo de Madrid y anunciaron en el listín con bombos y platillos que se van a licitar los contratos. Inmediatamente la Asociación de Industrias Eléctricas dice el señor Morrison, que es su director ejecutivo, que el problema son las distribuidoras. Entonces, ya hay un enfrentamiento entre distribuidoras y generadoras. Vamos a dejar ese, pero es un choque de trenes que nosotros no podemos meternos en eso. Yo quiero pedirle En dólares y en pesos. a el amigo Melvin, se pone bravo si le dicen Kelvin. Parece que Kelvin no es digno de confundirse. Se pone bravo. No, ese no es. Yo lo que quiero es la fotografía del periódico El País, donde aparece la esposa del presidente Daniel Ortega, que parece que va a ser candidata presidencial. No me quite eso y oigan lo que voy a decir. Anoche decíamos que el camino de la política tiene como una ruta crítica. Teníamos reyes y emperadores originales. Después vinieron los grandes dictadores. Vinieron presidentes. Después le pusieron a los presidentes 2 periodos. Luego lograron algunos presidentes donde no habían los 2 periodos 12 años. Algunos intentan 20 años. Como es demasiado en democracia, quisieron poner la reelección indefinida. Los izquierdistas siguieron los mismos caminos en América del Sur. Todos intentaron quedarse. A veces el partido es el que se reelige, como el caso del PRI, no el candidato. Y ahora tenemos las esposas de los políticos. Hillary Clinton, la esposa de Ortega. Eso es viejo, tú, Bueno, pero está más de moda ahora. Porque Doña Margarita. le puedo decir que la primera película que yo vi en el Teatro Max fue El entierro de Eva Perón. Pero era una excepción.
ahora es una generalización. Rosario Murillo, Nicaragua. La Kirchner, la Clinton, la Cedeño. Es una forma de seguir en el poder. Y la esposa de Álvaro Colón, que hasta se divorció Se divorció optar. para poder postularse. Pero han ido más lejos. Ahora los presidentes quieren también el control de los poderes públicos. Quieren incidir en los jueces, quieren incidir en la justicia, en el Congreso, y quieren incidir en los organismos electorales. Y yo digo, ¿por qué mejor no se portan bien para que no tengan que incidir en esos lugares? Hacen las altas cortes. Conocimos a Isabelita también. La Perón. Isabelita la Perón. Y la esposa de Perón. Hay casos excepcionales, pero ahora se ha generalizado. De manera que queríamos señalar que eso no se para. Parece que todavía tenemos esa moda. No sabemos para dónde vamos. Después vendrán los hijos y los nietos. Ahí en Gaddafi, ¿qué pasó en Libia? Que un hijo de Gaddafi que se suponía que una de las principales conquistas de la revolución de los rebeldes fue que lo hayan condenado a muerte, pues no lo mataron. Resulta que ya él está vivo y posiblemente organizando el Partido Nacionalista de Libia. O sea que parece ser que van a volver a los dictadores. Están reviviendo a Gaddafi. Se equivocaron. Sí, le están dando para atrás. Bueno, señores, hay una fotografía de una persona que nosotros quisiéramos, antes de que seamos acusados ante los organismos internacionales como discriminadores de personas de origen afroamericano. Africano. Tiene mucha fama ya. Aquí en República Dominicana, que no se nos ocurra ahora con el caso de la becada, de la greñúa de la becada. Por la muchachita. Tiene un problema de que le quieren cargar. ¿Cuándo es que nos van a poner eso? Luce un chantaje. Vamos primero a decir, mire, ese pelo es de un presidente dominicano. Nosotros no sabemos por qué aquí cuando quieren cargarnos el dado. Vamos a hacer la toma completa. Él no es un rubio, él es una persona que tiene raza negra. Y doña Ligia Amada Melo, si ustedes la ven, se dan cuenta que es una persona de raza negra. Porque en Estados Unidos se encargan de recordarle a uno su color. Allá no hay ni que indio claro, indio oscuro. Allá lo que hay son dos. O tú eres blanco o tú eres prieto. Un negrito lavado. Sí, lavado. Enjuague y tienda. Indio. No. Indio, usted. Indio. Está loco. Nosotros le decíamos que no es justo que una gestión como la de doña Ligia en educación superior, con las universidades, con el nivel académico que ella ha logrado en las universidades, con la supervisión, con los seguimientos, con la eliminación del fraude, con la capacitación del profesorado y sobre todo la democratización en el otorgamiento de las becas. ¿Cómo es posible Eso no tiene antecedentes? Una muchacha con una greña le haya hecho un problema que no es que no la pongan, porque que no la ponen yo no creo que ella vaya a hacer una crisis existencial, pero es una pena inventar ahora con doña Ligia. Y perdón por lo de antecedentes, porque nuestro compañero José Iralcue sí, tenía en sus manos también la posibilidad de favorecer a muchos jóvenes que fueron a estudiar a la Unión Soviética. bueno, el PSD mandó cientos de jóvenes a la Unión Soviética y no la mandaban por esas razones. Pero lo que quiero decir es que es una pena que le hayan hecho un expediente con una pendejada a una persona con una hoja de servicio como el de doña Ligia. Yo no sé en qué va a terminar, pero la verdad es que, incluyendo la posibilidad de que ella se haya equivocado,
hasta eso. Pero parece que aquí hay gente que no lo perdona. Señores, hoy es primero de agosto. agosto. Yo quiero pedirle, venga acá, joven, venga físicamente. Mire, esto es muy importante. Usted me va a poner el listín diario en el aire, ¿verdad? Lo va a poner. Y me va a poner, agarra ahí, y me va a poner a ese señor, a esos tres, en cámara, para que ustedes vean lo que nosotros dijimos anoche, que va a traer muchas inconformidades y muchas acusaciones, pero nosotros aquí no decimos lo que al otro le gusta, sino lo que nosotros creemos. Puede que estemos equivocados, pero vale la pena sopesar esa situación. El Listín Diario es un periódico que es el decano de los periódicos de aquí. Ese periódico, sus fundadores murieron y sus hijos se disgustaron entre sí y el periódico quedó en manos de uno de los herederos. Esa persona le vendió el periódico por una deuda al Baninter y Baninter quedó con el periódico en su poder. Al banco quebrar, el periódico quedó como un activo del banco Baninter. Y paralelamente, otros bancos tuvieron que ver con quiebras que fueron montadas por el gobierno, como lavado de activos, quiebra fraudulenta y todo lo que se puede decir con todos los artículos de el Código Penal y Procesal y Comercial, bancario, todas las cosas. En esa foto aparece Pepín Corripio, dueño mayoritario de las acciones del Listín, con don Ramón Báez, uno de los fundadores con los Pelleranos, porque él es Báez Romano y los otros son Pelleranos Romanos, primos hermanos de los fundadores. Los antecedentes eran Báez y a la derecha, el hijo de otro de los fundadores, Tuturo y Máximo. Ahí está Arturo Pellerano, dueño de Diario Libre y persona que fue acusada también. Nosotros sostenemos la teoría de que dentro de los 55.000 millones del Banco Intercontinental que se acusó y se condenó a Ramón Báez Figueroa, el hijo de Ramón Báez Romano, en ese momento en que se auditó ese banco, el banco tenía con qué cubrir los déficits. No estoy defendiendo el que esos banqueros usaron el capital del banco o los depósitos para negocios que no se compadecen con la banca, pero tenían una cosa: no hubo ningún fraude de 55.000 millones. Y esa es una muestra. Corripio pagó más de 100 millones de dólares por ese banco, al Banco Central. Juan Ramón Gómez Díaz acaba de pagar una suma no determinada por Aster y por el 13. ¿Y por qué no sumamos en un papelito todo eso? A ver si da 55.000 millones, que en ese momento eran 2.000 millones de dólares. El fraude más grande del mundo. Entonces lo que yo quiero decir es que el tiempo revivirá al hijo de Gaddafi. Aquí tiene que haber una revisión de eso. Y Pepín comenzó a reivindicarlo. Ahí están los dos dueños originales del Listín. Porque Pepín sabe que eso no es ni tan como lo están poniendo. Y si no fuera así, él no lo tuviera de cada lado. Ahí está Arturo,
que cogió 10 años. Preso. Y yo voy a decir una cosa, Arturo no debía un chele. Un banquero invierte en los recursos de un banco, activos del banco, pero no son del área que el banco debe de cubrir, que es exclusivamente el área financiera. Los dueños usan esos dineros para inversiones en áreas como son prensa, hoteles, empresas de ellos. Ese fue el delito, prestarse a sí mismo el dinero. Pero en ninguna forma se puede decir que eso no cubría los bienes. El banco acusa, confisca y condena a los banqueros y lo tranca. Lo acusa de lavado, de estafa, de robo, de todo. Y están crucificados ahí que no pueden ni salir a la calle. Yo no sé cómo Arturo aceptó esa fotografía. Auditan el banco quebrado, pero nunca auditaron. Ustedes pueden conseguir por ahí una auditoría del Canal 13, y del 27, y del 57, y del 53, y de las sucursales que compró el Escocia. Una auditoría de qué encontraron en las cajas fuertes, en las, ¿cómo se llama? La compañía en las cajas de seguridad. La compañía de seguro también. Óyeme. Doctor, Y las 54 en medios de comunicación. doctor, y las sucursales que han sido pasado a ser instituciones estatales también. Eso no. Ahora mismo tú vas a comprar un banco, un banquito de desarrollo, de eso y te cobran 10 millones de dólares por ello. Ahí están los venezolanos comprando bancos. Y ese era el tercer banco más grande de aquí, con más de 100 sucursales. Entonces, ¿cuál es el punto? Y la mejor tarjeta de crédito. La mejor. Y la que vendía más barato el dinero. Entonces, se no cuantificaron el fraude jamás. Dijeron 55 y hoy vamos por 300,000, Lo usaron de hoyo, de agujero. Eso, los economistas me van a crucificar por eso. Y los abogados que se ganaron una pacoya ahí. Y los guardianes cuidando también. Entonces, ¿cuál es la tónica? Dejar deteriorar los activos. Del 2003 al 2016, 13 años tuvieron para vender los medios de comunicación del Canal 13. 13 años se pasaron mamoneando porque había que dejarlos deteriorar para decir, lo vendimos barato. Era la forma de poderlo vender barato. Es decir, es ruina, mire cómo está están anunciando, lo que compramos fue chatarra. ¿Y la frecuencia? Esperar que las vacas ¿Ustedes creen de verdad que Codetel vale por las guaguitas que están en la calle? No, Codetel vale por las frecuencias que tiene para transmitir telefonía. El activo intangible, doctor. Exacto. Entonces, dejan deteriorar, trancan los condenados y después dicen, mira, ahí está. Y lo digo porque veo que hay algunos activos que lo están dejando para después decir, el ingenio Montellano y Amistad son una ruina. Era el ingenio más moderno que había aquí. Pero ya es una ruina. No, ya es una vaca ya muerta. es una ruina. El Centro Médico Internacional INSE es una ruina. Seguro que es una ruina. Pero yo no me voy a quedar callado. Si Ramoncito Báez anda con el rabo entre las piernas, ese es un problema de Ramoncito Báez. Nosotros no tenemos nada que ver con esa vaina. Quería decir eso porque los precios que se vendieron esos activos nunca se sabrán. ¿Por qué? Porque tienen que pagar ganancia de capital. Quería decir eso
porque nadie la va a decir por nosotros. Felicito a Pepín, felicito por tener el valor de hoy, 1 de agosto, de fecha de fundación, poner a sus lados a los fundadores de ese, no importa por qué fueran acusados. Esa es la diferencia entre los empresarios de aquí. Quería decir eso porque todavía hay esperanza aquí. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otras cosas parecidas.